Dirección General del Centro Educativo Cultural Diocesano, les doy la bienvenida a este cuarto encuentro en nuestro ciclo de conferencias formativas. En la tarde de hoy, el licenciado Erwin Banneker, psicólogo, docente de nuestra casa, nos va a presentar las 7 llaves para el cuidado psicoemocional. Es una reflexión crítica basada en un diagnóstico que él ha realizado en los estudiantes de nuestra institución, teniendo en cuenta el contexto actual por el cual atraviesa la sociedad, que es la pandemia del COVID. Pero también se hace importante no solo ver lo pedagógico, sino que también lo emocional influye mucho. Y en este caso, el licenciado nos va a reflexionar sobre el cuidado psicoemocional que debemos tener, no solo en el ambiente educativo, sino también en nuestras familias. Le damos las gracias al licenciado y los dejo en su compañía. Miembros de la comunidad del SECUL. Mi nombre es Erwin Banneker, soy psicólogo, profe del Instituto Superior Fray Mamerto Esquiú y del Instituto Superior San Pío X, y la idea era el día de hoy compartir con ustedes una charla muy particular, muy especial, que tiene que ver justamente con los cuidados emocionales o psicoemocionales en tiempos de pandemia. Para eso vamos a compartir un PowerPoint para que lo podamos ir trabajando juntos. La primera cuestión que hay que tener en cuenta es que hay un montón de cosas escritas en internet, en un montón de lugares, con respecto a este tema, no solo en cuanto a lo que tiene que ver con los cuidados psicoemocionales, sino también lo psicoafectivo y todo lo demás. Lo cierto es que todos los aportes que se han ido haciendo a lo largo de este tiempo para este tipo de contenidos tienen que ver con una fuerte improvisación, porque esto no nos pasó nunca, es la primera vez que como especie estamos transitando una pandemia a nivel mundial con las características que tiene hasta el día de hoy este tipo de cuestiones que la hacen muy particular. Al tomarnos de sorpresa a todos los profesionales, bueno, los psicólogos no fuimos la excepción, ¿no? Entonces vamos tratando en lo posible de brindar algún tipo de asesoramiento, de sugerencias que nos permitan ir pensando este tipo de cuestiones que atraviesan también la salud de todas las personas. En ese sentido, la charla de hoy tiene que ver con las 7 claves para el cuidado emocional y familiar en tiempos de pandemia. Espero que lo disfruten. Para abrir este camino, una pequeña frase, un pequeño aporte que hace Bernice Johnson Reagon, es una cantante afroamericana, ¿sí? Tiene una vida muy interesante, después si quieren la pueden googlear, pero ella es una de las personas quizás con más recorrido para poder iniciar una charla como esta, y ella va a decir justamente esto, ¿no? Que los retos de la vida no están ahí para paralizarnos o para paralizarte, sino para ayudarte a descubrir quién eres. Y creo que como sociedad, como especie, como individuos, estamos transitando justamente uno de los retos más grandes de nuestra vida como especie, de nuestra historia como humanidad. Hacerle frente a esta situación de la pandemia o del COVID, causada por el COVID-19 y sus distintas variantes, sus distintas cepas, las distintas olas y todo lo demás no hacen más que poner en jaque nuestra salud, ¿no? Tanto física como emocional. De la física se habló muchísimo, de los cuidados que hay que tener, creo que ya todo el mundo sabe y conoce, la distancia, el barbijo, el lavado de manos y un montón de etcéteras, pero poco se ha dicho, poco se trabaja la cuestión del cuidado emocional o de la salud psicoemocional. En ese sentido, la importancia, creemos desde la institución, de poder brindar este tipo de acercamientos, que como les digo, no resultan más que quizá y sin ánimo de pecar por injusto, de meras especulaciones, meras iniciativas, meras improvisaciones. Dicho esto, creo que es importante también
ya para adentrarnos en lo que es la cuestión psicoemocional, tener en cuenta que nuestra energía psicológica, así como nuestra energía física, también este, no es, perdón, inagotable o se agota. ¿Qué significa esto? Que al no ser infinita, uno tiene que tratar en lo posible de administrarla lo más que pueda. Una de las cosas que yo más trabajo al interior del consultorio y de los primeros acuerdos que solemos hacer al interior del consultorio tiene que ver con que la persona pueda entender de que así como tienen un quantum o una cantidad de energía física con la cual estamos mucho más acostumbrados a lidiar, con el cansancio físico, con el esfuerzo físico, ¿sí? Que eso no es inagotable. Sí, igual o de igual forma también es la energía mental. La energía mental o psicológica también es una energía que tiene una cantidad, tiene un quantum, y esa cantidad o ese quantum se va agotando con el tiempo y con el uso, por ejemplo, de los pensamientos. Una de las cosas que más consumen energía mental es manejar justamente los pensamientos. En los tiempos que vivimos creo que esta es una gran clave, ¿no? De acuerdo a donde nosotros vayamos poniendo esa energía, en qué tiempo verbal o en qué tiempo de nuestra historia vayamos poniendo esa energía, va a ser más o menos el resultado que vamos a tener. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos vamos demasiado en nuestros pensamientos, probablemente tengamos sentimientos parecidos a la depresión, ¿sí? A la exdistimia, ¿sí? Al desgano. Si lo llevamos hacia el futuro, probablemente tengamos pensamientos más del tinte ansiógenos o incluso hasta miedo. En los tiempos que corren, estas dos grandes patologías que engloban la ansiedad y la depresión han sido motivo de las mayores consultas, tanto a psicólogos como a psiquiatras. Compartimos con muchos colegas que este tipo de cuadros se han disparado rotundamente en este último tiempo. Justamente, ¿por qué? Porque a veces nos olvidamos de manejar nuestros pensamientos, ¿sí? Lo que nosotros buscamos, lo que nosotros pedimos desde esta visión o desde este pequeño aporte, es que podamos centrarnos la mayor cantidad del tiempo en el presente. Porque si nosotros nos centramos en el presente, no vamos a tener quizá depresión, no vamos a tener ansiedad. Como siempre decimos, el pasado ya pasó, el futuro no lo conozco. Lo único que puedo trabajar y en lo único que me puedo fortalecer y en lo único que puedo estar este, eh, conscientemente y haciendo un esfuerzo e incluso pudiendo ser determinante de lo que hago o dejo de hacer es en el presente. A eso es lo que nosotros llamamos paz activa, ¿sí? Que a diferencia de la pasiva, debe ser trabajada, debe ser elaborada, debe ser pensada, debe ser sentida, pero con acciones aquí y ahora, en el presente. No irnos demasiado al pasado para evitar la depresión, no irnos demasiado al futuro con pensamientos para evitar justamente esta cuestión de la ansiedad, que después va a desencadenar, por supuesto, en otras cosas peores, ¿sí? Sino más bien estar aquí, ahora, en el presente, buscando activamente esa paz interior que todos nos merecemos, ¿sí? Dicho esto, que es como un pequeño preámbulo, vamos ahora sí a las 7 claves o a las 7 llaves. La palabra madre es la misma, la clave viene de la llave, ¿sí? Que va a abrir cada una de esas puertas por las cuales nosotros vamos a intentar brindar estos puentes que nos permitan pensarnos juntos en este tiempo tan difícil que nos toca transitar, sobre todo con la venida del invierno, ¿sí? Donde el día dura menos, el sol sale más tarde, se esconde más temprano, el frío nos invita también a estar un poquito más hacia adentro, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones también la vamos a poner en valor con cada una de estas llaves. La frase que les comparto creo que es clave para todo este recorrido, que no me pertenece tampoco, es de Ana Fernández, una psicóloga social muy conocida en nuestro país, que ella decía que entre lo real y lo ideal, lo posible.
muchas veces nosotros buscamos acercarnos lo más que podamos a nuestro ideal, que estaría en la parte como más alta de la estante o de la estantería, y por debajo de eso está lo real. Esa brecha entre lo real y lo ideal es muchas veces lo que nos hace perder de vista lo más importante y nos vamos y nos perdemos en urgencias, valga la redundancia, y nos olvidamos de lo importante. Lo importante es lo posible, lo que yo puedo hacer entre ese ideal que me propongo para pasar, por ejemplo, este tiempo de pandemia y lo que es realmente real, lo que yo tengo a disposición. No quiere decir con esto que me tengo que conformar con lo que tengo porque es lo que me tocó y no puedo hacer otra cosa, ¿sí? Sino que tengo que tratar de arbitrar todos los medios para estar mejor, hacer mejor al que tengo al lado y de esa forma ir mejorando la situación de todos. Y ahí vamos hablando un poquito de responsabilidad también, que ya lo vamos a retomar. Bien, bienvenidos entonces, bienvenidas. La primera llave tiene que ver con, o la primera clave, tiene que ver con esta idea de que estemos juntos en familia. No significa necesariamente estar pegoteados. Yo siempre pongo esta idea o esta iniciativa al principio. ¿Por qué? Porque es importantísimo poder darnos tiempo de intimidad personal en nuestra casa, en nuestra habitación, en un rincón de nuestra casa, lo que sea, porque no hace falta tener cada uno su habitación para poder tener un momento de intimidad conmigo mismo, un momento de intimidad personal que me lleve justamente a volver a ser yo, ¿sí? Muchas personas han utilizado, sobre todo los primeros tiempos de esta pandemia, este tiempo para intentar recuperar el tiempo perdido. Es decir, ya que durante tantos años yo trabajé tantas horas fuera de mi casa, en este tiempo de pandemia voy a tratar en lo posible de recuperar todo el tiempo perdido con mi esposa, con mis hijos, con los que viven conmigo, con mis padres, con mis hermanos. Y esto en realidad es bastante difícil. ¿Por qué? Porque pasamos de tener una buena intención a estar pegoteados. Y el pegoteo también es poco saludable. Siempre pongo esta imagen porque creo que más de uno, sobre todo los de mi generación, se han criado con esta familia que son los Ingalls, gratamente sorprendido de que lo sigan pasando en algunos canales de televisión. Es una serie hermosa, conocida también como La Casita en la Pradera, pero justamente esta familia me sirve a mí para graficar lo que tiene que ver con ese modelo ideal de familia, en el que están todos juntos contra la adversidad y todo lo demás. No deja de ser una idea, una idealización de esta familia llevada por Michael Landon, que era uno de sus directores que hacía del papá, uno de sus actores principales, llevada al cine, pero como un ideal. Porque en realidad lo que Laura Ingalls, que es la hija de ellos, lo que escribe de lo que era su familia en realidad, no tiene nada que ver con lo que vimos en la tele. Siempre digo que leer mi casa en la pequeña montaña o en la pradera de Laura Ingalls, la versión original, hace que nos decepcionemos un poco. Yo siempre digo que en este sentido, y jugando a las familias, en nuestro país y casi que a nivel mundial también, somos más parecidos a los Simpson que a los Ingalls. Entonces, desde esa realidad asumida, bueno, tener un momento para cada uno también es importante. No hace falta estar todo el tiempo juntos, ¿no? La segunda tiene que ver con cuidar el equilibrio entre los extremos, la importancia de la administración del ocio y el negocio, que viene siendo la negación del ocio, eso significa etimológicamente, justamente para mantener nuestras rutinas. La mayoría de las personas han perdido la rutina de los quehaceres cotidianos, acostándose a dormir tarde, levantándose tarde, desvelándose, viéndose maratones de series, que quizá ese no sea el problema. El problema es cuando esto se va haciendo de manera sostenida. Recuerden que somos animales de costumbre o somos seres vivos de costumbre, lo que nos hace justamente claudicar muchas veces en nuestro tránsito todos los días es cuando vamos perdiendo o esas costumbres se van desdibujando.
para que nuestro cerebro pueda tener la mayor cantidad de recursos, necesitamos justamente sostener mínimamente una rutina, ¿sí? Esa rutina tiene que ver con la posibilidad de dormir 8 horas como mínimo, si somos adultos, por supuesto los niños un poco más, dormir 8 horas, que esas 8 horas en lo posible sean de descanso nocturno, porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo no descansan de la misma forma durmiendo durante el día, eh, haciendo las 4 comidas en la medida de las posibilidades, ¿sí? El corte que implica en nuestro día cada uno de esos momentos, que son momentos sociales, ¿sí? El desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, ¿sí? Que nos permiten justamente conectarnos con los que convivimos, con los que tenemos al lado, con habilitar esos canales de diálogo que se dan en esos momentos y tratar en lo posible de no caer en lo que es justamente el negocio o la negación del ocio. Es tan importante el trabajo como el descanso, es tan importante el poder cumplir con las tareas del trabajo como también el poder cumplir con las tareas personales. Es decir, yo no puedo permitirme por mucho tiempo eh, hacer demasiado trabajo, ¿sí? Si me estoy restando horas de sueño. Ese tipo de cuestiones en estos momentos de pandemia donde el cerebro va a necesitar y nuestro psiquismo va a necesitar muchos de esos recursos, por favor, cuidarlo lo más que se pueda, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa no tiene que ver necesariamente con la otra. Yo pongo estas dos frases, mi hijo el doctor, que tiene que ver con una obra de teatro de Florencio Sánchez, un escritor uruguayo, ¿sí? Contra lo que ya denunciaba Martín Fierro, que era esta cuestión de los vagos y mal entretenidos. No caigamos en los extremos, ninguno de los dos extremos es bueno, ¿sí? Ni el súper dedicado a hacer lo que tiene que hacer y cumplido con absolutamente todo, dejando de lado sus propias necesidades, ni el otro extremo, el que solamente va a pensar en él, el que tiene que resolver por él, el que pareciera que el mundo acaba en él. Es un poquito de los dos, tratando en lo posible de buscar justamente el equilibrio, porque como dice Gaturro, justamente en el descanso, dormir más alarga la vida. No soy vago, estoy trabajando en mi salud. Esta viñeta me parece fabulosa justamente para poner en valor también el tiempo de descanso, que es tan necesario como el anterior. La tercera, de la información a la sobreinformación, que va a deformar muchas veces, evitemos la saturación, sobre todo del dato. ¿Por qué? Porque en los tiempos que vivimos tenemos la posibilidad de llevar adelante o ver cómo funciona una pandemia en tiempo real. De hecho, hay aplicaciones en los celulares que te van mostrando, de acuerdo al país que vos piques, dijeron los españoles, o hagas un pequeño touch en la pantalla del celular, cuántos casos de COVID hay, cuántos fallecieron el último día, cuántos se contagiaron en el último día por países a nivel mundial. Entonces, vivir esta pandemia en tiempo real satura muchísimo. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros le presentamos información a nuestro cerebro sobre cantidad de contagios, más la televisión, más el internet, más los diarios, más la radio y todo lo que en todos los canales donde se trabaja información sobre este tema, cada vez que nosotros le presentamos la información a nuestro cerebro la toma como si fuese la primera vez que lo escucha. Por más, por más que sea la misma información repetida, el primer impacto que tiene sobre nuestro aparato cognitivo, ¿sí? Es como si fuese la primera vez. Y por supuesto, cuando hablamos de enfermedad y de muerte, nuestro cerebro se va a poner en alerta y esa alerta va a hacer que no podamos este, o nos veamos necesariamente obligados a invertir mucho de esos recursos emocionales que bien venimos diciendo hay que tratar de cuidar. En los tiempos que vivimos, esta saturación puede ser muy dañina también. Entonces sugerimos justamente manejarnos por partes oficiales, sobre todo del COE, una vez al día, tomar la información que creemos necesaria, pero solamente para poder conversarlo medianamente con la familia y con fines netamente resolutivos. Es decir, hasta qué hora se puede circular, hasta qué hora no, cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer en tal lado. Bueno, mira, si vas a tal lado no te olvides de dejar la ropa para bañarte. O sea,
por cuestiones resolutivas. Más allá del número en sí, que siempre va a ser impactante, nosotros no se olviden que tenemos que resolver aquí ahora nuestra situación día a día, porque mañana será otro día, pasado será otro, y así sucesivamente, ¿sí? La cuarta tiene que ver con el distanciamiento y el asilamiento. Eh, Iba a poner aislamiento, pero me gustó más esta palabra, porque la palabra aislamiento prácticamente ya está también demasiado utilizada, demasiado quemada, si se me permite esa, esa reflexión, y el aislamiento en cierta forma no es tan duro como el asilamiento. El asilamiento tiene que ver con un apartado de la persona de todo aquello con lo que tenía contacto. Como en algún momento la tecnología nos puede perjudicar con esto de la sobreinformación y la saturación, en este caso nos puede jugar también a favor. ¿Por qué? Porque el estar distanciado físicamente de las personas no es igual a un asilamiento emocional, ¿sí? Eh, Siempre vamos a sugerir poder utilizar la tecnología de la que disponemos, intentando estar cerca de lo que queremos para compartir emociones. Nada se contagia más rápido que las buenas noticias, que las buenas emociones, que los buenos momentos compartidos. Son mucho más fáciles de llevar adelante que cualquier otra situación. Entonces, si tenemos la posibilidad en el tiempo que corre, porque hubiera sido distinto si esta pandemia y por ahí para los que son más o menos de mi edad o más grande, nos tocaba en los 90, nos tocaba en los 80, donde hasta para llamar por teléfono era carísimo. Hoy por hoy podemos hacer prácticamente videollamada a cualquier parte del mundo por un poco de internet, que hasta podemos en algunos puntos de nuestra ciudad capital conseguir hasta gratis, ¿sí? Y aquellos que tienen datos con un paquete de datos que no es de un monto mayor, no suele ser muy caro o en algún lugar público, pueden hacer incluso hasta llamadas, videollamadas en tiempo real. Entonces, utilicemos la tecnología que tenemos a nuestro alcance, el mensajito de WhatsApp, que no, este, que tampoco consume dinero, no consume recursos, los mensajes de WhatsApp, un correo electrónico, cualquier tipo de dispositivo que nos acerque a nuestros afectos, a nuestros seres queridos. Ya demasiado muchas veces tenemos que hacer nuestra rutina laboral por Zoom, por Meet o por lo que sea. Entonces, de esa rutina laboral también pongamos un poquito de nosotros y evitemos esta cuestión de creer que cuando nosotros llamamos a otra persona, esa persona se va a poner mal porque la estamos molestando. En realidad, la mayoría de todos nosotros siempre vamos a recibir de buena manera el llamado de un querido amigo, el llamado de un ser querido, el llamado de algún familiar muy querido. Entonces, piensen que estamos todos en la misma y que quizás con un llamado, con un audio, con una videollamada, podemos hacer la diferencia no solo en la vida de los demás, sino también en la nuestra. Hay que cuidar, como siempre decimos, a rajatabla la cuestión emocional, que no es inagotable, ¿sí? La quinta tiene que ver con el difícil camino de la culpa y la responsabilidad, ¿sí? La importancia del cuidado emocional de los niños y niñas. En las familias generalmente siempre hay niños, siempre hay niñas. Eh, el niño tiende a ver todo como una cuestión de culpa y se va a culpar mucho él mismo de todo lo malo que pueda pasar. Es importante en este punto poder explicarles a los niños por qué, por ejemplo, tenemos que tener cierto cuidado con ciertas personas, por qué es importante cuidarnos nosotros mismos, por qué es importante cuidar a los demás. Hay material de sobra en Internet disponible sobre cómo hablarle a los niños sobre el COVID, ¿sí? El Ministerio de Educación pone un montón de esto a disposición de las familias argentinas. Entonces, están hasta señalados y están marcados por edades. Eh, Siempre es importante que los niños tengan la información lo más
fehacientemente posible, lo más válidamente posible, adaptada, por supuesto, a sus posibilidades, ¿sí?, de comprensión. No es lo mismo explicarle sobre COVID a un niño de 10 años que a un niño de 5. Entonces, teniendo en cuenta estas particularidades, poder explicarle, poder enseñarle el concepto de responsabilidad, que es de una palabra latina, doble, que es responso-habilidade, que significa básicamente la habilidad de dar respuestas, ¿sí? Entonces tenemos que ser hábiles desde niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ¿sí? Hábiles dando respuestas para cuidarnos y para cuidar a los que más queremos. Creo que en el caso de los niños, el que estén atravesando este tipo de situaciones, los pone en un lugar quizás de privilegio porque tenemos la inmensa, gran oportunidad de enseñarle acerca del cuidado de los demás, del cuidado sobre los que más necesitan. En este caso, nuestros abuelos, por ejemplo. ¿Sí? Eh, Creo que es importante ir abandonando la culpa e ir abrazando la responsabilidad como algo activo que yo puedo resolver aquí y ahora, mientras que la culpa siempre va a pertenecer a mi pasado, ¿no? A lo que ya pasó y no lo puedo resolver. Entonces, tratar en lo posible de resolver lo que sí puedo resolver, que es aquí y ahora, en el cuidado de las personas que más necesitan. El sexto tiene que ver con que mi casa sea mi palacio. Eh, Muchas personas nos consultaban en este tiempo sobre lo difícil que es permanecer en sus casas, ¿sí? Pero si se ponen a pensar o lo ponen a ver un poquito más, siempre decimos que nuestras casas, nuestros hogares, los lugares donde pasamos nuestra vida, tienen impregnada todo nuestro sacrificio, tienen impregnado todo nuestro esfuerzo. Para muchos argentinos, su casa es su mayor capital, ¿sí? Por el que han trabajado muchos años, por el que han sacrificado un montón de cosas para hacerla más linda, para hacerla más cómoda, para hacerla más habitable. Entonces, entender que esa casa que hoy nos abriga, que hoy nos cobija, que hoy nos protege, es el resultado quizá de muchos años de trabajo, nos haga pensar o repensar esta cuestión que tiene que ver con que mi casa no puede ser una mazmorra, no puede ser una cárcel, ¿sí? Sería muy injusto conmigo mismo creer que si de pronto yo trabajé durante 10, 15, 5, 25, 3 años, lo que sea, para construir ese lugar en el que vivo, en el que paso muchas horas de mi día, sería injusto conmigo tomar eso como una cárcel, ¿sí? Entonces, quizás un pequeño cambio en algún lugar de la casa, cambiar de lugar una mesa, acomodar mejor un televisor, eh, cambiar el mantel, lo que sea, ¿sí? Un pequeño cambio que me permita a mí volver a ver con ojos de niño esa casa, ¿sí? Con esa frescura, con esa apreciación un poquito más noble acerca de mi propio esfuerzo. Gente querida, la casa no puede ser una cárcel. Nuestra casa no puede ser una cárcel. Nuestra casa es el fruto de todo nuestro esfuerzo. Cada ladrillo, cada baldosa, cada objeto, cada mueble que decora nuestra casa tiene nuestro esfuerzo impregnado. Entonces creo que está bueno que lo empecemos a reivindicar desde nosotros mismos, entendiendo que nuestra casa tiene que ser nuestro palacio, no nuestra cárcel, ¿sí? Redescubramos cada uno de esos ambientes. Y finalmente, y no por eso menos importante, entrenar esta posibilidad. Esta frase es de Philippe Mérieux, un pedagogo francés muy, muy interesante, que él si bien lo trabaja para la cuestión pedagógica, yo lo voy a tomar y lo voy a poner en valor incluso para lo que estamos hablando, porque tiene que ver justamente con que debemos ser capaces de entrenar la posibilidad de dar lo mejor y conquistar la capacidad de aceptar lo peor. Estamos viviendo tiempos muy duros, estamos viviendo tiempos muy difíciles, cada vez se pone más difícil. Yo me permito ser optimista, creo que en un tiempo cercano vamos a estar recuperando de a poco nuestras actividades.
pero en el mientras tanto, hasta que ese sol llegue o hasta que esa posibilidad se nos presente, eh, sería bueno que podamos seguir dando lo mejor en el cuidado, en el cariño, en el afecto hacia los que más necesitan, entendiendo que incluso podemos ser capaces de aceptar lo peor, de aceptar lo que venga, de saber que hay una parte que nosotros no podemos controlar, que hay una parte que nosotros eh, no podemos hacer, quizás, ¿sí? Que se lo dejamos a Dios a nuestro Padre Superior, pero sí tener en claro, tener presente de que así sea el lugar que me toque, como hijo, como esposo, como estudiante, como hermano, como profesional, como profesor, como alumno, como el lugar que me haya tocado, donde me haya pillado esta pandemia, yo tengo que intentar dar lo mejor de mí. Es un tiempo para redoblar las apuestas, dar lo mejor de cada uno, no guardarnos muchas cosas, porque como me dijo alguna vez un cliente en consultorio, eh, cuando yo le pregunté cómo estás, me dijo, y estoy bien, estoy vivo, me dijo. ¿Qué más puedo pedir? Estamos bien, estamos vivos. Ese tipo de cuestiones nos tienen que poner a pensar y a reflexionar un poco más en este camino que estamos transitando. En ese punto o en esa situación en la que estamos, cierro la exposición del día y si hay alguna pregunta o comentario, lo vamos viendo juntos, sabiendo que estamos improvisando, como les decía al principio, pero justamente cierro con esa invitación, con invitarlos a entrenar la posibilidad de dar lo mejor y conquistar la capacidad de aceptar lo peor. Les agradezco muchísimo por su atención, les agradezco mucho por acompañarme en este camino de algunas reflexiones, ¿sí? Y bueno, quedo justamente a disposición para lo que quieran consultar o preguntar. No sé cómo lo vamos a manejar, pero desde ya muchísimas gracias. Les mando un abrazo grande a todos. Que tengan un muy lindo día y bueno, buen fin de semana para todos y buena semana la próxima. Chao, Le chao. damos las gracias al licenciado, gracias también a ustedes por participar y por compartir con nosotros estos espacios de formación. Y los invito a continuar con este ciclo de conferencias el día 8 de julio, en donde miembros del Colegio Virgen Niña nos presentarán los desafíos en la educación de ayer y de hoy, legado de virtudes para afrontar los desafíos de una educación compleja. En nombre nuevamente de la Dirección General del SECUL, les doy las gracias y los invito para nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.